Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nos complacemos en este día de poder llevarle a ustedes esta invitación que estamos haciendo, este video, que precisamente va a ser solamente un video de promoción para nuestro programa, el que nos proponemos, El Otro Rostro de IFA. Ese programa que no es más que un patrocinio entre lo que es IFA en acción junto con el Centro de Salud Holística de IFA, que es lo mismo que decir en inglés IFA Holistic Health Center. Esto es importante que nosotros hoy nos comunicamos con ustedes y con este video, haciéndole a ustedes una promoción de lo que estamos interesados en que cada uno de ustedes específicamente se conviertan en la audiencia favorita de nosotros en el programa El Otro Rostro de IFA. Este programa que nosotros vamos a estar haciendo de hoy en adelante, para decirlo así, es un programa que tiene un solo objetivo y queremos hacer la aclaración. El objetivo de este programa es totalmente proveer información del tipo científico para poder entender IFA. Nosotros no estamos tratando de promover un IFA nuevo. Nosotros no estamos tratando de convencer a alguien con respecto a que si lo que está haciendo con respecto a IFA o no está bien hecho. Y cuando hablamos de IFA, estamos hablando de IFA en todas sus aristas y de una manera muy especial desde el punto de vista de las distintas prácticas que están en la parte litúrgica religiosa dentro de IFA. Nosotros lo que pretendemos es una sola cosa: traer para ustedes conocimiento necesario para entender IFA. Si nosotros sabemos que IFA es el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, nosotros no vamos a entender a IFA si solamente utilizamos el conocimiento y no tratamos de relacionar lo que ya nosotros conocemos con otro tipo de nueva información, con otro tipo de conocimiento que nos ayuda a entender. Porque IFA todos saben que es metafórico. La parte litúrgica de IFA, todos sabemos y lo hemos repetido varias veces, que la parte litúrgica religiosa de IFA es metafórica, es parabólica. Y cuando nosotros hablamos de parábola, cuando nosotros hablamos de metáfora como tal, estamos hablando de algo que tiene que ser interpretado. Pero cuando nosotros interpretamos y no estamos interpretando sobre una base que tenga evidencias ya probadas, que es lo que nosotros le llamamos evidencias científicas, entonces comenzamos a tener errores de interpretación. Y cuando nosotros damos errores de significado a interpretaciones que estamos haciendo, entonces vamos a correr el riesgo de que esas interpretaciones con errores de significado sean grabadas en nuestro cerebro, que el cerebro lo registre y que eso finalmente, como ha sucedido con todos nosotros, se quede entonces registrado, que es lo que va a producir nuestros hábitos, y después que produzca nuestros hábitos, por supuesto, junto con ellos nuestra memoria. Eso significa de que por muchos años, al nosotros no tener un entendimiento correcto de lo que es IFA, nosotros hemos estado practicando y se ha quedado como un hábito muchas cosas que están sustentadas por errores de significados, errores de entendimiento. Y como no se ha analizado de la manera más profunda, es cuando han surgido muchas contradicciones. Y más que muchas contradicciones, lo peor es que esto ha creado una plataforma de información errónea que para nosotros solamente ha sido utilizada en el caso de crear lo que podríamos llamarle algo como superstición,
crear lo que podríamos llamarle lo que realmente se dice en el mundo litúrgico religioso y en el mundo corriente, pues, bueno, la persona fanática. Ifá lo demuestra así en uno de sus signos, cuando habla de Otura Tiyu. Tiyu significa bochorno. Y dice en el signo Otura Tiyu, que es lo mismo que decir Otura Irete, dice: el sabio sabe lo que pasa y calla. El estúpido siente, pero no entiende. Cuando nosotros tenemos mucho conocimiento sobre algo en un momento determinado y no entendemos ese conocimiento, nosotros podemos en un momento determinado caer exactamente en esa zona de lo que es la persona fanática. El fanático es el que siente pasión por algo, pero no entiende lo que está haciendo. Y realmente nosotros podemos tener mucho conocimiento de cómo hacer algo, pero lo que quizás nos falta es por qué tenemos que hacer ese algo. Y cuando nosotros no tenemos el porqué de las cosas, que es el entendimiento de ellas, pues ese algo corre el riesgo de dos cosas fundamentales. Primero, el que ese algo esté haciéndose de una manera que no dé resultado. Una. Segundo, caemos en un tipo de no transparencia en nuestra actuar, caemos en un tipo de capricho y, como bien dice Otura Tiyu, podemos caer hasta dentro de esa zona de la estupidez. Y como bien dice otro de los signos de Ifá, Obesa, tanto la falta de conocimiento, es decir, la ignorancia, como lo es la estupidez, como lo es el capricho y el descuido, son los factores, 4 únicos que reconoce Ifá como los más tóxicos que conducen a la muerte. Los 4 caminos, las 4 formas de que el hombre haya la muerte. De manera de que entonces estamos obligados, de una manera u otra, a adquirir ese conocimiento. Y esa es la invitación que nosotros estamos haciendo a ustedes. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de rituales. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de historias, historias contadas de esa forma mística, de esa forma metafórica. Pero realmente cuando nosotros vamos a interpretar esas historias, realmente tenemos el suficiente entendimiento para poder saber el por qué tenemos que hacer esos ritos o esas ceremonias. Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros el que alguien nos diga que tenemos que poner una brújula en nuestro Ifá? ¿O qué significa para nosotros el que nos diga que tenemos que poner un oso dentro de la sopera de alguno de los orishas? ¿Qué significa para nosotros el hecho de que en un momento determinado, cuando estamos haciendo, estamos recibiendo los consejos de Ifá a través de un dafá, es decir, de una consulta, qué significa el hecho de que nosotros tenemos una mano izquierda y una mano derecha, que estamos utilizando algo que le llamamos Igbo, y el mismo babalao no sabe para qué esos Igbos? Porque lo único que hace el babalao es identificar el Igbo a la izquierda, el Igbo a la derecha, si dijo que sí o que no. Pero ¿qué significa cuando ese Igbo está en la mano derecha? ¿Qué significa cuando ese Igbo está en la mano izquierda? Esos significados son de importancia vital, porque ahí estamos nosotros exactamente desempacando ese bulto de misterios que existe dentro de lo que es el conocimiento de Ifá, la información de Ifá. Por eso que es necesario que nosotros investiguemos, tal y como lo dice el signo Osaure. Osaure nos dice que para nosotros poder conocer
las profundidades del río, tenemos que sumergirnos. El sumergirse en las profundidades de Ifá y de su información es lo que nos va a hacer conocer exactamente cuál es la profundidad que tiene y de significado para nuestra vida. Porque Ifá va más allá de lo que es una práctica ritual. Ifá va más allá de lo que es una ceremonia. Ifá va más allá de lo que es un canto. Ifá es la forma práctica que nos guía a nosotros a tener salud y vida. Y cuando hablamos de salud y vida, estamos hablando de cómo Ifá está siempre en acción. De ahí es porque Ifá en Acción fue un proyecto desde el año 2012 para nosotros, que tratamos de sacar ese proyecto, y no es una organización, no es un tipo de casa o templo, como nosotros decimos, donde se practica un estilo específico. Solamente nosotros sacamos ese proyecto para que a partir de él nosotros pudiéramos darle a ustedes la posibilidad de encontrar el significado de aquellas cosas que por muchos años han estado ahí en el rincón oscuro de nuestro entendimiento. Y el que ustedes puedan encontrar una salida más precisa a cada uno de los problemas que podemos tener como humanos y que constantemente cada uno de esos eventos nos está presentando en nuestra vida. De manera de que entonces queremos recalcar que Ifá en Acción, junto con el programa que se ha establecido, que se ha planificado, que es el otro rostro de Ifá, no es exactamente algo que estamos haciendo para derogar algún tipo de estilo, para derogar algún tipo de entendimiento. Es simple y sencillamente una manera de nosotros poder llevar conocimiento necesario para llegar al entendimiento vital de lo que es Ifá. Conocimiento vital para la forma práctica de nuestras vidas, para que tengamos salud, para que tengamos prosperidad, para que nosotros podamos tener larga vida, para poder estar bendecidos constantemente, para poder entender esos principios, para poder entender esas leyes, para poder entender esos modelos y arquetipos que está desde la misma fundación del mundo, desde la misma fundación del universo, porque todo el universo está cimentado sobre esa información de Ifá. Si nosotros no entendemos esa información de Ifá, si nosotros no podemos lograr la amplitud de significado que tiene Ifá en sus profundidades, en sus misterios, es difícil que podamos tener una vida como la quiere Ifá. Y es por eso de que nosotros estamos tan divididos en la manera de actuar, cuando realmente Ifá no divide. Ifá lo que hace es unir. ¿Pero por qué nos une? Porque esa información, no importa que sea una información dada en Estados Unidos, en Cuba, dada en Nigeria, dada en Rusia, dado en Japón o en China, la información es la misma, que es el que trae el flujo de vida, el flujo que nos mantiene vivos, el flujo que hace del universo un universo consciente, participativo, y nosotros somos un elemento dentro de esa participación. Por eso que cualquier cosa que nosotros hacemos, tenemos necesidad de entenderlo. Y ese es el propósito de Ifá en Acción. Tal y como lo dice Ojuani Boká. Ojuani Boká dice que Ifá está en acción para poder enmendar al mundo, para poder arreglar el mundo. Y eso es una acción constante. De ahí es porque ese
nombre que recibe nuestro proyecto. IFA en acción. La acción de IFA no se para nunca, porque es la acción para producir vida. Si estamos vivos y el universo existe, es porque existe IFA. Y de ahí entonces es que tenemos que entender cómo funciona ese conocimiento, esa información. Tenemos que entenderla, porque no podemos aplicar en nuestra vida absolutamente nada que no entendemos. Y cuando tratamos de aplicar a algo que no entendemos, estamos entonces cayendo exactamente en lo que no queremos. Estamos cayendo en el fanatismo. El fanatismo no es más que aquellas personas que sencillamente porque fulano me lo dijo, porque ciclano me lo dijo, porque yo lo vi, porque yo así es como me lo enseñaron, es cuando nosotros hacemos estas cosas y no la entendemos. De manera de que IFA no exactamente es lo que hasta ahora muchos de nosotros hemos creído que es IFA. Es mucho más profundo. Por eso que existe el babalawo, el individuo que logra descifrar, decodificar esos misterios de IFA. El Baba Oniawo, padre y dueño de esos secretos o esos misterios de la información de la vida, que eso es exactamente IFA. Cuando nosotros hablamos de IFA, estamos hablando entonces de esa matriz que está constantemente en vibración en el universo para poder darnos a nosotros la vida. Algunas otras generaciones y algunos otros tipos de, vamos a decir, filosofía, algunos otros tipos de grupos específicos de personas de diferentes regiones del mundo, le da otro tipo de significado, le puede dar otro tipo de nombre, pero la esencia es la misma. Cuando nosotros hablamos de IFA, estamos hablando de Odu, matriz. Estamos hablando de esa fuerza activa del Dios Todopoderoso, que está dada en forma de información, que es la que crea la vida. Y al mismo tiempo, en otras civilizaciones, por ejemplo, en el Medio Oriente o en el Oriente, sencillamente le llaman quizás prana, le llaman el chi, pero es la energía, esas energías sutiles que están ahí, y esas energías sutiles nos traen la información que es vital, la información de cómo funciona el universo, y ese es IFA. Debido a que nosotros hemos estado haciendo durante muchos años investigaciones desde el punto de vista científico, entonces nosotros también fundamos una, vamos a decir que clínica, nosotros también fundamos una oficina médica, un centro para poder discutir, poder analizar, poder evaluar la salud de las personas a través de este método tan antiguo que se llama IFA, donde usted puede recibir cualquiera de las formas terapéuticas no invasivas, donde usted puede recibir primero una evaluación de alrededor de 36 diferentes acciones y funciones de su cuerpo, y que usted puede ahí, a través de una evaluación cualitativa por medio de aparatos muy modernos, como lo es un analizador cuántico de resonancia magnética, usted puede descubrir hasta cómo está el estatus de los nervios o de las fibras nerviosas de su cerebro. Si usted llega a estar en peligro o no, digamos, dentro de lo que es las distintas blood vessels, como se le llaman en inglés, o las distintas vías sanguíneas en español, que tiene su cerebro. Si ahí usted está en peligro de poder tener, digamos, alguna enfermedad como degenerativa, como es el Alzheimer,
una enfermedad degenerativa como es el mal de Parkinson, si usted puede tener aterosclerosis o arterioesclerosis, usted se le puede a través de estas evaluaciones decir cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando sus riñones, cómo está funcionando sus pulmones, cómo está funcionando su corazón, cómo está funcionando las arterias, cómo está la elasticidad de esas arterias, cómo está el estado de minerales de su cuerpo, cómo está el estado de vitaminas de su cuerpo, cómo está el estado de hidratación de su cuerpo. Les puede estar diciendo una serie de reportes en términos general que es tan importante para nosotros, pero no solo desde el punto de vista de poder ver la manifestación en el cuerpo físico, sino también que a través de nuestra oficina médica, nosotros le estamos ofreciendo a usted la posibilidad no solo de saber si el flujo de energía de usted se ha interrumpido, sobre la base de que pudiera tener, porque a lo mejor ya está usted diagnosticado y pudiera estar teniendo, vamos a decir, un problema de diabetes o problemas de la próstata en los hombres o cualquier otro tipo de enfermedad. Además de eso, nosotros en nuestra clínica, nosotros también tenemos la oportunidad de ir a la causa de por qué usted tiene diabetes, de ir a la causa de por qué usted tiene aterosclerosis, de ir a la causa de por qué específicamente usted pudiera estar diagnosticado a través de la medicina convencional de cualquier tipo de enfermedad. En otras palabras, vamos a la parte de la causa. ¿Por qué podemos hacer eso en nuestro centro de salud holística de IFA? ¿Cuál es el motivo? Muy simple este motivo. Nuestro centro de salud holística de IFA cree en la medicina moderna. La medicina moderna es la medicina cuántica, la que está sobre la nueva información, la información de la nueva física, la información de la nueva biología, y que no es más que la información de IFA. Y esta relación estrecha ha sido establecida a través de nuestras investigaciones por muchos años. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted va a la causa de las enfermedades que usted tiene, usted puede resolver las enfermedades y no exactamente aliviar o controlar, sino resolverlas. Y es increíble, pero así sucede. Los casos que nosotros hemos visto, casos de personas con cáncer, que muchas veces han sido desahuciadas por la medicina convencional y se han resuelto. ¿Y se han resuelto sobre la base de qué? Se han resuelto sobre la base de que nosotros hemos ido a la parte de qué está causando su enfermedad. El cáncer es una enfermedad, pero el cáncer no es la causa de la enfermedad. Es el resultado, la manifestación de una serie de cosas que hemos estado haciendo. Y esa serie de cosas que hemos estado haciendo tiene que ver específicamente con nuestra mente, con los significados que tenemos de errores de significado que tenemos en nuestra mente y en nuestra vida, que se han convertido en programas dentro de nuestro cuerpo, se han convertido en programas en nuestro cerebro. Y eso es lo que ha hecho que esos programas hayan interrumpido el programa que Dios Todopoderoso le puso a usted desde un principio para que usted estuviese vivo. Y de ahí, esas interferencias son las que han creado esas enfermedades. Y a muchos, desafortunadamente, la muerte. Por eso, que nosotros en nuestra clínica podemos ofrecerle, primero ante todo, una evaluación cuántica de cómo está el estado de su salud. Una evaluación cualitativa de cómo está el estado de su salud. Y además de ofrecerle las distintas formas de terapia, no para aliviarlo, sino para erradicar sus problemas. De manera de que para nosotros es un honor. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nosotros no estamos enfocados en su enfermedad. Nosotros no miramos la enfermedad que tiene la persona.
Nosotros miramos a la persona que tiene la enfermedad. Y de acuerdo a los principios de la nueva física, la física cuántica, dice que cuando nosotros nos enfocamos, cuando observamos algo, nosotros colapsamos ese algo. Por lo tanto, si usted se concentra, observa y está simple y sencillamente observando o está simple y sencillamente analizando enfermedad, si usted está enfocado en su enfermedad, no va a resolver el problema de la enfermedad, porque usted lo que está es colapsando la enfermedad. En otras palabras, haciendo que se manifieste la enfermedad. Pero cuando nosotros sencillamente estamos analizando a la persona, enfocados en la persona como un centro, entonces a partir de eso, nosotros lo que estamos es potenciando esa gran oportunidad que usted tiene dentro de su cuerpo de poder trabajar de una manera pero tan sincronizada con el universo que usted puede resolver cualquier tipo de problema que pueda haber en su cuerpo, usando su mente, usando su conciencia, apoyado en formas de terapias no invasivas, como es la fitoterapia. Estamos hablando de suplementos nutritivos, de suplementos herbálicos, que son los que realmente en un momento determinado pueden hacer que lo que está ahora en estos momentos desbalanceado dentro de su cuerpo pueda balancearse. ¿No sería eso para nosotros grandioso? El que podamos resolver un problema de nuestras enfermedades sin necesidad de inyectarnos, sin necesidad de tomar tantas drogas. Si nosotros nos concentramos en la enfermedad, nosotros, además de tener la enfermedad, de manifestar esa enfermedad, lo único que podremos utilizar es una vía alternativa emergente para que esa enfermedad no nos mate. Esa vía emergente es la que ofrece la medicina convencional. Y es importante esa vía. ¿Por qué? Porque cuando estamos amenazados de muerte, esa vía es necesaria. Si usted se parte un pie o sufrió un accidente, lo primero que hay que hacer es todo lo necesario para evitar la muerte. Eso se le llama medicina de emergencia. Y ahí es donde el trabajo esencial, fundamental, de lo que es la medicina convencional, toma su posición. Pero, por ejemplo, si usted se partió un pie, después que se partió el pie, lo primero que hay que ponerle, ¿qué cosa es? Bueno, le ponemos un cast o un yeso, como se le llama en español. Ahora, el yeso no va en ningún momento a curarle su pie, porque el potencial de cura está dentro de su cuerpo. Su pie se cura solo. Entonces usted lo que tiene que hacer es ayudar ese potencial, activar ese potencial. Y eso se activa por medio de ¿qué? De una buena nutrición. Eso se activa por medio de un buen pensamiento, por un buen sentimiento y por muchas otras cosas que usted lo tiene a la mano y quizás no lo conozca. Por eso que nosotros, cuando hemos profundizado en estas investigaciones a favor de IFA, hemos entrado en algo maravilloso, en un mundo donde podemos ayudar a muchas personas. Y no solo ayudarlo a usted, ayudar a su familia y ayudar a muchos otros. Y no solo a aquellos que están aquí en nuestra área, podemos ayudarlo también, aunque usted esté en España, aunque usted esté en Dubái, o aunque usted esté en Italia, o aunque usted esté en cualquier otro país lejano. Podemos ayudarlo, sí, ¿cómo no? ¿Por medio de qué? Por medio de darle algún tipo de ayuda, sugerencia, sobre la base de evaluaciones que se pueden hacer. Ya en estos momentos nosotros estamos utilizando o estamos coordinando para utilizar
lo que es las evaluaciones a nivel cuántico en la distancia. Pero ya esas evaluaciones están dadas por IFA. Aunque podamos hacerlas directamente en su cuerpo a nivel cuántico en la distancia, pero también IFA lo hace. Y nosotros tenemos aquellas posibilidades desde el punto de vista científico de poder, a través de un DAFA, poder hacer evaluaciones de cualquier enfermedad que usted tiene. Si usted tiene ya un reporte de su enfermedad y un diagnóstico de su médico primario, de su médico en la medicina convencional ortodoxa o la medicina alopática, perfecto. Usted puede enviarnos a nosotros esos resultados y sobre esa base nosotros podemos poner lo que podemos decir la cura. Cuando hablamos de la cura es lo que está a largo plazo, porque lo que nosotros llamamos cura específicamente no es más que poner en orden otra vez el flujo de energía que está constantemente recorriendo su cuerpo. Y eso lo podemos hacer. Ese es el objetivo de nuestras oficinas de medicina holística IFA. Por eso, usted tiene esa oportunidad. Usted tiene la oportunidad de llamarnos al teléfono 305-803-9552 y exponernos o escribirnos a ifaenaccion@gmail.com. Pero de todas maneras, nosotros ahora establecimos otra parte, este conocimiento específico de lo que es el otro rostro de IFA o el programa del otro rostro de IFA. Conocimiento con base científica. Base científica para poder entender el IFA. Llevar el entendimiento para una mejor análisis, para una mejor proyección de lo que puede traer el IFA, que es la vida hacia ustedes, pero no una vida interrumpida con interferencias, con desatinos. Es una vida con prosperidad, una vida con muchas bendiciones. Es por eso que nosotros hoy queremos regalarle algo en este video, para que usted pueda ver desde el punto de vista científico cuáles son las dimensiones. Y solamente le vamos a hablar pequeñas cosas, pero que realmente con una profundidad dimensional que quizás usted ni siquiera se lo ha imaginado. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, digamos, uno de los signos de IFA. Primeramente, antes de caer en esto, a mí me gustaría decirle algo, un anuncio que hizo aquí el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos para el 2018 hizo este anuncio. Departamento de Energía anuncia que 218 millones de dólares han sido donados o destinados hacia la ciencia de la información cuántica. La ciencia de la información cuántica, estamos hablando de la ciencia de la información, de la energía en términos generales. Cuando hablamos de quantum estamos hablando de energía. Es la forma más reducida, discreta. Cuando llevamos a la energía que existe en este mundo, todo es energía. Todo es vibración, todo es energía. Y cuando nosotros reducimos esa energía a cero, cuando reducimos la forma más discreta de esa energía, eso es lo que nosotros le llamamos quantum. Es algo así como cuando nosotros reducimos el dinero. El dinero, en su forma más discreta que existe, es un solo centavo. Es un centavo. No existe medio centavo, no existe un cuarto de centavo, sino un centavo. Por la forma, cuando hablamos de quantum, es cómo está formado el universo. El universo está formado de energía. Y la manera más reducida de esa energía que pueda estar a su alrededor o dentro de usted, simple y sencillamente es lo que le llamamos quantum, que su significado en español es cuántico o cantidad. Cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de la cantidad menor de energía que puede haber en una partícula cuando se reduce a cero.
la forma más discreta de esa energía. Así en esa forma está la información en el universo, vibrando. Así en esa forma, así de esa manera, la información en el universo que está vibrando no es más que IFA. Y aunque el Departamento de Energía de los Estados Unidos quizás no conozca, quizás decimos así, no conozca que eso se le llama IFA, pero es exactamente como trabaja IFA. Esa es la energía que durante toda una vida los practicantes de IFA han utilizado cuando le han hecho un herbo o cuando le han hecho una arrogación de cabeza. Y resulta que los Estados Unidos ha destinado 218 millones de dólares para hacer análisis, para hacer investigaciones de una serie de, según tenemos entendido, un total de 85 proyectos de investigación de esa forma de información. En otras palabras, le han dedicado 218 millones para hablar sobre la información de IFA. Es maravilloso. Es maravilloso poder entender estas cosas. Pero además de eso, no solo es maravilloso, es promisorio. Es algo que nos trae mucho, pero mucho hope, mucha esperanza. ¿Por qué? Porque es exactamente cuando nosotros podemos entender lo que dice IFA en Juan y Boca. Lo y che allí. Que IFA está trabajando para lograr cambiar, para lograr enmendar el mundo entero. Por eso que quisimos entrar en esto. ¿Por qué? Porque la información de IFA, esa información cuántica que ahora el Departamento de Energía de los Estados Unidos está destinándole dinero para anunciar, para investigarla, ya nosotros tenemos muchas investigaciones hechas. Y una de las investigaciones hechas de esa información cuántica la tenemos en un signo, el signo más grande de IFA, que se le llama Baba de Yobbe. Baba de Yobbe es el signo que le llaman el signo del alfa y el omega, el que comienza y termina, principio y fin de todas las cosas. Baba de Yobbe está representando el signo de IFA desde el punto de vista que ahí es donde la conciencia toma el poder sobre todo lo que existe, que nosotros le llamamos el mundo físico. Es el lugar de la creación de lo que es el mundo físico o de la manifestación, porque nosotros en lugar de creación vamos a hablarle de manifestación, porque ya de acuerdo a lo que nosotros hemos podido conocer de la nueva ciencia o la nueva física, ya estas cosas ya están creadas, simple y sencillamente se manifiestan, existen en esa forma que nosotros no vemos, en la forma cuántica. Y la información de Baba y Yobbe habla sobre algo importantísimo para nuestra vida, que si nosotros no tuviésemos un conocimiento específico de lo que es la parte científica de estas investigaciones que se hacen, nosotros no podríamos entender realmente qué es lo que nos quiere decir IFA a través de estas palabras de Baba y Yobbe, porque no es más que una metáfora. Pero vamos a ver qué es lo que dice esa metáfora. Vamos a ver lo que dice. Vamos a hablar de tres signos, de tres historias importantes. Una de ellas es la siguiente. Dice así: agua fresca y pacífica, agua pura y tranquila. Esto fue lo revelado para Orúnmila cuando fue a tomar por esposa la dueña de la frescura del agua. Es una abominación y una prohibición el que IFA deje de morir a la dueña de la frescura del agua. IFA nunca dejará que ella tenga una muerte barata. El agua y su frescura han hecho un pacto con la muerte. ¿Qué significa un pacto con la muerte? Un pacto con la muerte significa de que tú no me haces daño y yo tampoco te hago daño a ti. En otras palabras, un pacto con la muerte es que la muerte no nos tome. ¿Y cómo es que el agua pudo hacer un pacto con la muerte? ¿Cómo es que el agua se le dice que es la esposa de Orúnmila y que Orúnmila no va a dejar de que el agua como tal muera
Y a partir de eso viene el pacto con la muerte. Primero tenemos que centrarnos en que Orúmila es el representante de esa sabiduría de Ifá. Es la manifestación. Fue en un tiempo lo que es la materialización de esa sabiduría y se convirtió en ¿qué? En el administrador de esa sabiduría. Por lo tanto, cuando hablamos de Orúmila, la palabra Orúmila o el nombre Orúmila dice Orumotila. ¿Qué significa? Orúmila, Orum, los cielos, Mo, conoce, Onatila, conoce el camino, solo el camino hacia la salvación. ¿Qué significa eso? De que solamente el conocimiento que hay a través de Ifá, Orúmila, por eso que se dice Ibbe que Olodumare, segundo después de Olodumare, el Dios Todopoderoso. Porque Él es el que tiene el conocimiento, el camino que nos da ese conocimiento y esa sabiduría para la salvación. Y fue exactamente este camino, de esta información, el que se casa con el agua, con la frescura del agua. ¿Por qué se dice eso? Muchas veces y mucho tiempo nosotros hemos estado oyendo hablar de lo que es el agua como tal y siempre oímos hablar de que tenemos que hidratarnos y que nosotros sin el agua no podemos vivir, pero realmente no tenemos el conocimiento científico de por qué tomar agua. No tenemos el conocimiento científico de por qué utilizamos el agua cuando nosotros estamos haciendo una moyuba o un rezo. No tenemos el conocimiento científico de por qué esa agua, cuando decimos omituto o natuto, es decir, la frescura del agua, homotuto o wotuto, ¿por qué nosotros hablamos de eso? ¿Por qué nosotros echamos agua en el piso? ¿Qué queremos hacer con esa agua? Porque esa agua hizo pacto con la muerte. Eso es una metáfora. Y tiene que ver mucho con el fenómeno de lo que nosotros le llamamos la hidratación. Y tiene que ver mucho con el fenómeno de cuál es la dimensión que alcanza esa agua. ¿Por qué el agua? Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros hablamos de hidratación, no significa tomar agua solamente. Usted puede estar tomando agua e inclusive estar deshidratado, aun cuando usted tome agua. ¿Por qué deshidratado? Porque la realidad es la siguiente. Hidratarse no es tomar agua. Hidratarse es tomar el agua que exactamente pueda donar electrones de hidrógeno. El agua está formado por dos formas esenciales, dos átomos fundamentales, dos elementos. El hidrógeno y el oxígeno. Y exactamente, cuando hablamos de electrones, no es más que la parte activa de un átomo. Un átomo es la forma más reducida, vamos a decirlo así, de lo que es la energía, en este caso desde el punto de vista de la actividad de esa energía. De la actividad de esa energía, para poderlo hablar. Es una forma reducida de esa capacidad electromagnética que existe. Usted está formado por átomos. Son partículas específicamente que están compuestas por otras pequeñas partículas o subpartículas que son los electrones, que es carga eléctrica negativa, que es la que se mueve. Y los protones, carga eléctrica positiva. Esa espera el movimiento de los electrones para uno u otro atraerse y formar eso que nosotros, de lo cual estamos formados. Pero resulta de que nosotros no solo estamos formados por átomos, también este lugar donde yo estoy sentado está formado por átomos. Mis espejuelos están formados por átomos y todo lo que está a su alrededor en estos momentos está formado por átomos. De manera de que dentro de esos átomos hay algo que se llama electrón, que es la carga, es una carga eléctrica. Para entenderlo de esta manera, esa carga eléctrica, que es lo que le llamamos la carga negativa, que es la que se mueve en cualquier tipo de corriente eléctrica, sencillamente esa carga eléctrica le llamamos electrones, es lo que mantiene la vida
dentro de nuestro universo tiempo-espacio. El flujo de esos electrones. Saint-Georges, un gran físico, él llegó a decir de que la vida se mantiene a partir de los electrones que emite el Sol. Y esos electrones específicamente, un donador de esos electrones es exactamente el hidrógeno, que es uno de los dos elementos del agua. El hidrógeno es un donador de electrones. ¿Qué es lo que sucede? De que el problema es que la vida nuestra en el universo nuestro en que vivimos, sencillamente surge a partir de ese movimiento constante de los electrones del hidrógeno. Y resulta que el hidrógeno es el 97% de todo lo que es la masa o de todo lo que es la parte densidad de nuestro universo. 97% de esa densidad es el hidrógeno. De manera de que cuando nosotros dentro de todos esos elementos químicos hablamos del hidrógeno, estamos hablando de lo más fundamental. E inclusive se habla de que los primeros formas de vida y los primeros electrones vinieron a partir de ese hidrógeno que después se convirtió en helio y después se convirtió en carbono, bla, 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 y que es toda una historia que después en otro momento quizás nosotros podamos referirnos a ello. De manera que lo primero que hay para la vida, el hidrógeno, 97%. ¿Qué sucede? Que si el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, lo más importante son los electrones que es capaz de dar el agua. De manera que si nosotros tomamos agua y esa agua como tal no produce electrones o no tiene electrones, es decir, no tiene la capacidad del hidrógeno con electrones, sencillamente nuestra vida se disuelve. ¿Por qué? ¿Por qué se desmorona nuestra vida? Muy fácil. Porque es exactamente esos electrones, el flujo de esos electrones que establece lo que nosotros le llamamos un tipo de vía acuática. Establece a través de la membrana de una célula, establece un flujo de esos electrones de hidrógeno que después dentro de lo que es la célula crea una cadena de transporte de esos hidrógenos. ¿Por qué? Porque todas las actividades de todos los organeles dentro de la célula humana, todos están sometidos a la actividad de estos electrones, de los electrones del hidrógeno. E inclusive el agua como tal, es decir, el oxígeno. Cuando nosotros hablamos de la energía que nosotros tenemos, la capacidad de poder crear energía dentro de nuestro cuerpo o dentro de una célula, hay una parte de la célula, como ustedes lo podrán ver ahora. Nosotros vamos a mostrarles una parte de la célula que es todo, como ustedes pueden ver aquí en esta figura, ustedes pueden ver ahí exactamente toda una serie de organeles o partes, pequeños órganos que hay dentro de esa célula. Esos pequeños órganos que hay dentro de esa célula como tal, cada uno tiene una función. Y todas esas funciones no se pueden desarrollar sin los electrones del hidrógeno. Cuando el agua o el hidrógeno del agua fluye a través de la membrana de la célula, que sería esa parte que ustedes ven ahí, que está en azul alrededor de la célula, esa es la membrana. Cuando el agua penetra a través de esa membrana, con ese flujo de electrones de hidrógeno, junto con el hidrógeno también entra el oxígeno. ¿Qué pasa? Que es el oxígeno que se utiliza para la respiración de la célula. Y es ese oxígeno el que después, cuando se utilizan estos electrones del hidrógeno, en términos general,
lo primero que hace es activar un tipo de sistema que se llama citrocroma oxidativo, es decir, el sistema de citrocroma oxidativo, que él es el que permite utilizar este oxígeno para crear energía. Y estos electrones, después, este flujo se convierte en energía. Es la manera para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, digamos, en un carro o un automóvil, tenemos algo que se llama acumulador. Ese acumulador acumula la corriente del generador para después utilizar esa corriente para que se active y pueda correr ese carro, para que todos los mecanismos del carro puedan trabajar. Asimismo pasa con la célula, con el hidrógeno. Exactamente, este hidrógeno tiene esas donaciones de electrones que activa los mecanismos necesarios para todo lo que sucede dentro de la célula. Y guarda esos electrones en forma de lo que nosotros llamamos ATP. Sería como un acumulador de lo que es energía. Y esta energía son esos electrones convertidos en ATP. De manera de que por cada molécula de oxígeno, a través de estos mecanismos, nosotros producimos 36 moléculas de ATP. Y todo esto viene siendo a partir de estos electrones donados. ¿Por qué? Porque junto con el hidrógeno entra el oxígeno y es un flujo importante. Y cuando entró el hidrógeno y el oxígeno es cuando comienza toda la actividad de lo que es la célula. De manera que cuando no tenemos ese hidrógeno, eso es lo que nosotros le llamamos deshidratación. Viene de hidra, que es del hidrógeno. No tenemos los electrones donados por el hidrógeno. Es una forma activa de estos electrones. Por lo tanto, hidratarse significa tener electrones donados por el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Entonces significa de que puede ser de que nosotros tomemos un agua, que esta agua como tal no crea o no tiene electrones. Sí lo puede ser. ¿Cómo no? Eso se lo vamos a explicar más para adelante. Pero usted puede estar tomando un agua que no done electrones. Y más que no donar electrones, lo que hace es absorber electrones. De manera que se convierte en algo que es realmente peligroso para su vida. Por eso que no todo tipo de agua. Pero ya de entrada aquí nosotros estamos viendo ya cómo es que el agua como elemento está haciendo un pacto con la muerte. Porque cuando no hay esos electrones traídos por el agua, que es un elemento que mantiene esos electrones activos dentro de lo que es el hidrógeno, a partir del hidrógeno, pues sencillamente lo primero que hay es que la muerte viene por deshidratación. De ahí es que nosotros podemos decir el pacto con la muerte. Y es la sabiduría. ¿Por qué hablamos de la sabiduría? Porque exactamente hay una información traída por esos electrones, por ese hidrógeno, por esa agua. Hay una información que es la información de la vida. Es por eso de que nosotros cuando hablamos del agua y cuando hablamos de nosotros estamos hablando de todo aquello que practicamos la medicina, todo aquello que hemos estudiado medicina, los nutricionistas. Cuando nosotros hablamos de agua como tal, estamos hablando del primer renglón de nutrición de nuestro cuerpo. Sin ello, lo primero que pasa es que los minerales, hay desmineralización dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sin esos electrones donados, baja la condición de nuestros minerales dentro de la célula. Y ahí comienza entonces la desnutrición. De manera de que hay tantas cosas que podemos hablar del agua, pero eso es el primer motivo por lo que nosotros decimos aquí, en esta historia de Ifá, de que el agua hizo un pacto con la muerte. Por eso,
Vamos a ver otra historia de IFA aquí específicamente que dice, es una lucha a muerte, gritó el agua en su lucha contra la carretera. Es una lucha hasta acabar, gritó la carretera. El día del duelo, la carretera fue dividida en 4, formando un cruce de vías. IFA me aconsejó cuando estaba a la orilla del río de manera insegura y me mandó a hacer sacrificio. Lo hice y me convertí en vida eterna. Refiriéndose a esto, hay un iyere que nosotros conocemos que dice, oyigi yigi otao mío, oyigi yigi otao mío, aguadi oyigi yigi aokuma, oyigi yigi otao mío. Las piedras inseguras a la orilla del río. Ahora nos hemos convertido en piedras, ya no moriremos, ya viviremos para siempre. Estamos hablando específicamente de algo muy importante. Fíjense de que aquí hablamos de el duelo a muerte entre la carretera y el agua. ¿Qué quiere decir el duelo a muerte entre la carretera y el agua? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? El duelo a muerte entre la carretera y el agua está bien clarito expresado sobre la base de que específicamente el agua, como ustedes pueden ver aquí, esto es una molécula de agua. Así como ustedes lo ven. Tienen una forma, como ustedes lo están mirando, un tetraedrón. Tetraedrón significa que tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4, en una forma de triángulo o pirámide. Eso es lo que le llamamos la pirámide del agua. Esto solamente es una molécula de agua. Lo primero que tiene es que tiene como característica que aquí en su esquina, por ejemplo, va a tener 1 y 2 átomos de hidrógeno. Y aquí, en esta otra, va a tener un átomo de oxígeno. Pero cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, que es específicamente, cuando hablamos de electrón, estamos hablando de algo que se dona, porque en este caso el electrón es carga negativa y el hidrógeno es donante de ese electrón. Y tenemos el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede con esto? Observen de que si nosotros vemos nada más que esta molécula como tal, vamos a ver de que esta molécula coincide en sus 4 lados, en 4 puntos diferentes. Esto quiere decir de que hay posibilidades desde el punto de vista eléctrico de tener 2 polos de carga positiva y 2 polos de carga negativa. Estos 2 polos de carga negativa están dadas por la parte del oxígeno, que es exactamente un elemento que tiene 2 electrones, pero en este caso positivo. Aquí lo tenemos en el punto de vista negativo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando tiene estas 4 partes específicamente, estamos hablando de 4 posibilidades que existen para que una molécula en cada uno de esos polos se pueda unir a otra molécula. Y esas moléculas como tal van a formar una red como tal. Esa red de moléculas, cuando se une en una molécula con 4 moléculas más, va a formar una red. Y esa red es la que va a dar una forma de estructura tridimensional. Una carretera que a su vez se divide en 4 carreteras. Cuando hablamos de 4 carreteras, esos son los 4 puntos. Pero recuerde de que el 4 es el número o es el número específico de IFA. Que el 4 habla de perfección. Que el 4 habla específicamente de cómo en un momento determinado está formándose a partir de un punto o de una célula la vida. Estamos hablando de la expansión de la vida. ¿Dónde lo vemos esto?
Nosotros lo vemos cuando nosotros hablamos de la célula específica, el huevo o cigoto de lo que es la mujer. El huevo cigoto, lo que es de la mujer, cuando es fecundado por lo que es la parte de el semen del hombre, en su primer día se divide en dos. Y después cada día, segundo, tercero y cuarto, se va dividiendo de 4 en 4 hasta formar 16 células. De manera de que esa es la parte más importante que nosotros podemos ver aquí, que tiene que ver con el agua y otro camino de Ifá. Déjeme explicarle la parte esta de las 16 células formadas. De estas 16 células que van formándose de 4 en 4 cada día, está ajustado a 16, finalmente 16 células no diferenciadas, es decir, que son 16 células iguales. Dentro de Ifá, aquí nos estamos refiriendo específicamente a las 16 signos de Ifá, a las 16 entidades. Así es como se reconoce en el signo de Baba y Yobbe. Cuando dice aquí en esta historia, a cada quien se le dio una asignación. Esto fue declarado para el agua, cuando las 16 divinidades conspiraron contra su soberanía. Se le mandó a que hiciera sacrificio. Ella cumplió y triunfó. Ahora comenzó a cantar. Toma un sorbo de mí, Yobbe, porque el agua es el primer elemento y tiene la fuerza creativa. ¿Cómo los complots y las estratagemas pueden destruir el agua si todos los humanos beben de ella? ¿Qué quiere decir esto? Muy claro. Estas 16 entidades están representadas en cada uno de estos que le llamamos Meji de Ifá, que forman las 16 células que finalmente se unen para formar lo que nosotros le llamamos la morula. Que esta morula como tal no es más que un grupo de células que finalmente, como lo podemos observar aquí en esa visión o en ese cuadro que ustedes tienen en estos momentos frente a su pantalla, eso tiene 16 células dentro de esa morula no diferenciada. No diferenciada significa de que son 16 células iguales. Y todo vino a partir de una primera célula. Esta primera célula fue el principio. Por eso que nosotros hablamos de Baba y Yobbe. Por eso que aquí se dice, el agua le dijo, toma de mí, Baba y Yobbe, toma un sorbo de agua. ¿Por qué? Porque ella representa todas aquellas partes sólidas que dentro del agua se disuelven, o todas aquellas partes sólidas que dentro del agua están suspendidas. En este caso, estamos hablando de la morula que está suspendida, todas esas células en agua, y los organeles dentro de esas células están suspendidas en agua. Sin esa agua y sin los electrones famosos donados por el hidrógeno de esa agua, estas células no pueden existir. Por eso que se dice de que es el primer elemento. Y por eso que se habla de que a cada quien se le dio, como dice aquí, cada quien se le dio una asignación. A cada quien se le dio una asignación, que esto fue declarado para el agua, cuando las 16 divinidades conspiraron contra su soberanía. Cuando hablamos de su soberanía, estamos hablando de lo más importante para la vida. Cada una de estas células pudieron entender que con todos sus organeles, si no existe una mitocondria, si no existe un núcleo con el ADN, entonces no podría haber vida. Y empezaron a ver cuál era la más importante, la soberana, la más importante para la vida. En este caso el agua le dijo, sin mí no puede haber vida. De aquí es porque en la otra historia se habla del pacto con la muerte. Porque la vida es todo lo contrario a la muerte. Estamos hablando porque el agua es la única que tiene esa forma activa de hidrógeno que dona sus electrones para que todos esos organeles puedan trabajar. En otras palabras,
si esas 16 entidades reflejadas en esos organeles no tienen los hidrógenos o la cadena de electrones, de transferencia de electrones donadas por el hidrógeno, sencillamente no pueden activarse, no pueden trabajar. Por lo tanto, la soberanía siempre la tuvo el agua. Estas son cosas que si nosotros lo hubiésemos leído así de esta manera tan, digamos, simple, no podríamos llegar a su entendimiento. No podríamos llegar a un entendimiento completo, correcto, de lo que realmente es el agua. No podríamos entender, por ejemplo, el hecho de que nosotros somos, cuando estamos ahí en el útero y se está formando después de la morula, el embrión, estamos suspendidos en agua y esa es 90% de todo lo que existe dentro de ese útero. No podemos entender de que nuestro cerebro es 85% agua. No podríamos entender de la importancia, por ejemplo, del hecho del agua para nuestros riñones, que son un 80% agua. La importancia del agua para nuestro hígado, que es un 70% agua. La importancia del agua para nuestros huesos, que es un 25% agua. La importancia del agua para nuestros músculos, que es 70% agua. La importancia del agua para nuestros huesos, por ejemplo, que son 25% agua. De manera de que sin el flujo de esos electrones donados por el hidrógeno, no hay vida. De manera de que tenemos que entender eso. Hace un rato estábamos hablando de la posibilidad de tomar un agua que no fuera pura. Por eso que aquí se habla de agua pura, agua fresca, con la que se casó Orúmila. No fue con un agua cualquiera. ¿Qué queremos decir con eso? El problema es que esta agua, con esa posibilidad que tiene de poder enlazarse con otros elementos químicos en cada una de sus puntas, como tal, forma una red. Esa red, como lo podemos ver ahí ahora en esa lámina, ustedes van a ver a la izquierda de ustedes, que ahí está el representado en rojo, está lo que es el hidrógeno, y representado en gris está lo que es el oxígeno. Específicamente, ustedes van a ver de que por cada de una de estas moléculas, ustedes van a ver que forman al final de la jornada como especie de una red. Y esta red tiene una forma de hexágono. Hexágono significa que tiene 6 lados iguales. Esos 6 lados iguales específicamente son las que nos permiten, con ese potencial hidroeléctrico, con ese potencial de polaridad, son las que le permite al agua en un momento determinado activar ciertas determinadas enzimas, como la que es el CAMK2, que al mismo tiempo le da la posibilidad, y fíjense que tiene una forma de hexágono igual. Esta molécula como tal tiene su trabajo, el trabajo fundamental de ella es el poder transmitir, amplificar aquellas frecuencias de energía que simple y sencillamente son de alta energía. En otras palabras, si tenemos un agua de baja energía, estamos hablando de un agua que no tiene hidrógeno. En lugar de crear vida, pues el pacto de la muerte con la muerte en ese momento se rompe. Y es cuando la muerte como tal toma por asalto la célula, que es lo que le llamamos la deshidratación. ¿Qué pasa con esa agua? Bueno, el problema es que dentro de la célula nosotros tenemos un tipo de agua, pero fuera de la célula hay otro tipo de agua. Esa agua dentro de la célula como tal da un ambiente, a partir de estos electrones y del hidrógeno, da un ambiente acídico. Y fuera de lo que es en la parte extracelular, da un ambiente alcalino.
¿Qué significa alcalino y qué significa acídico? Esto viene a partir de algo que muchos hemos oído hablar de lo que le llaman el pH. ¿Qué sucede con el pH? En el pH como tal, la palabra pH significa potencial de hidrógeno. Es decir, el potencial es la cantidad de hidrógeno donador de electrones que pueda tener esa agua. ¿Qué sucede? De que si nosotros tenemos el agua realmente tiene una forma activa de estos electrones del hidrógeno, cuando tiene su potencial de hidrógeno a un grado de 7.2 o más bajo. Esto, después de 7 hacia abajo, esto es lo que nosotros llamamos ambiente acídico. Es cuando el potencial de hidrógeno como tal, simple y sencillamente, puede llegar a donar los electrones necesarios para todas las actividades dentro de la célula. Pero ¿qué sucede cuando en un momento determinado esta agua no es pura? Bueno, el problema es que esta agua, cuando no es pura, esta agua, el potencial disminuye. Dentro del agua hay una forma de medir todo aquello que se disuelve dentro del agua, como lo que es los sólidos como tal, se le llama, que en inglés TDS, que significa en español el total de sólidos disueltos en el agua. Esto se divide por partes. Se habla de parte por millón, que sería lo mismo que miligramos de sólido por cada litro de agua. Cuando esta ratio, como se le dice en inglés, que es este promedio como tal, es más alto de 200, esta agua entonces es un agua alcalina. Y esta agua alcalina significa de que ahí va a haber mucha disolución que van a tomar estos electrones. Y cuando toman estos electrones como tal, sencillamente los electrones del hidrógeno, entonces inactiva y este hidrógeno se convierte en un hidróxilo. De manera de que, ¿qué significa este hidróxilo? El hidróxilo no es más que el hidrógeno sin electrón. Y el hidrógeno sin electrón se convierte entonces, en vez de un donador de electrones, en un tomador aceptador de electrones. Eso es lo que nosotros le llamamos, o hemos oído decir, el radical libre. Los radicales libres que destruyen a lo que es la célula como tal. ¿Y qué pasa? Destruye los tejidos. Al destruir los tejidos, destruye la célula. Inactiva la célula para poder hacer su trabajo porque no hay electrones. Lo que hace es que lo poco que hay los absorbe. Es por eso el peligro de los radicales libres. Entonces, el hidrógeno se convierte en un hidróxilo que sería un radical libre. Y esto es cuando realmente el agua es alcalina. Por eso que muchos han oído por ahí decir de que el agua alcalina para el problema de la energía. No, todo lo contrario. Déjeme explicarle de que en vez de ayudarnos, lo que nos hace es daño. En la energía que siente una persona en un momento determinado por esa agua alcalina, no es más que cuando esa agua como tal, cuando ese hidróxilo destruyó, o grupo de hidróxilo destruyó la célula, en el momento que destruye la célula hay un flujo de energía que surge a partir de esa destrucción, es decir, energía liberada. Y esa es la sensación que tiene la persona cuando toma el agua alcalina, que se siente como si tuviese energía. La energía realmente le está viniendo de células que se están destruyendo. De manera que el agua alcalina realmente no es nuestro amigo. Pero para entender esto también hemos oído decir, bueno, ¿cómo es esto? Porque la parte de ese ambiente acídico nos hace daño. Déjeme explicarle esto, que tiene que ver con específicamente la célula. Fuera de la célula hay algo que nosotros le llamamos, vamos a ver, en esa específicamente imagen que ustedes tienen ahí, van a ver que en la parte de afuera es azulita. Esa parte, en la parte del medio ustedes van a ver como especie de algo amarillo, ¿ok?
Ese algo amarillo es lo que representa, divide la célula de la parte de adentro y la parte de afuera. La parte de adentro es lo que nosotros le llamamos el citoplasma. La parte de afuera es lo que le llamamos la matriz extracelular. En la parte de afuera, el agua, el ambiente tiene que ser alcalino. Y en la parte de adentro, el ambiente tiene que ser acídico. La correspondencia que tiene que haber entre la parte de afuera en cantidad y la parte de adentro tiene que ser 1 a 1. ¿Qué es lo que sucede? Que en la parte de afuera, la parte de afuera se convierte en agua acídica o un ambiente acídico, es cuando se destruye, en la parte de esa, destruye los tejidos extracelulares. Y esa es la primera forma de comunicación que existió para el humano, desde el punto de vista de cualquier tipo de signo o señales que vinieran del ambiente, es tomado por las proteínas que están en esa parte de ahí asociada a lo que nosotros le llamamos en esa parte extracelular. El ambiente de ahí tiene que ser alcalino. Si se convierte en acídico, eso es lo que nosotros le llamamos específicamente un ambiente que nos destruye. Pero dentro de la célula el ambiente tiene que ser acídico, provocado por estos electrones donados por el hidrógeno. Cuando esa parte de adentro se convierte en algo alcalino, es mortal para la célula. De manera de que ahí está, que es un poco contradictorio, el por qué la parte alcalina y por qué la parte acídica. El pH dentro de la célula debe estar convertido, siempre debe estar ahí en un estado específico de lo que nosotros le llamamos acídico y la parte de afuera alcalino. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos deshidratamos? ¿Qué pasa si el agua esta no tiene el hidrógeno necesario? Si no tiene el hidrógeno necesario, si no tiene, perdón, los electrones donados por el hidrógeno, si esto se ha convertido en un hidroxilo, la primera cosa que sucede es que no trabaja ninguno de los organeles dentro de la célula. Entonces el trabajo de la célula se pierde. Y a perderse el trabajo de la célula o de los organeles dentro de la célula, se muere la célula. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. De ahí entonces es cuando nosotros estamos mirando de que el agua, como dice Baba y Hombre, es el primer elemento más importante. Esa agua, dentro de lo que es el cerebro, cuando no estamos hidratados, dentro del cerebro, en las células, las neuronas, en la parte que tiene, que cubre, o la armazón que cubre el citoplasma de una célula, ahí hay algo que se llama los microtúbulos, donde están todas las funciones desde el punto de vista, cuando llega la señal, todas las funciones de lo que le llamamos nosotros las funciones mentales, representado. Es decir, cualquier señal, significado dado por la mente, se registra en el cerebro y la forma de registrarlo, el primero que lo registra es esos microtúbulos. Estos microtúbulos, vamos a ver si nosotros podemos ver ahí estos microtúbulos específicamente en la otra lámina que nosotros pusimos de la célula extracelular, la parte extracelular y la parte de adentro y fuera de la célula. Vamos a ver, bien, aquí lo tenemos. Ustedes van a ver ahí que hay como especie de unas barras en color morado, claro. Esas barras son los famosos microtúbulos. Ahí es donde primero se da cualquier tipo de movimiento desde el punto de vista, vamos a decir, computarizado, de el registro de todas las señales que vienen hacia la célula, para que esa célula como tal envíe esas señales a través de neurotransmisores entre célula y célula y se establezca la comunicación. Sin eso no hay proceso de comunicación, por lo tanto no hay procesos mentales. Cuando no tenemos la suficiente hidrógeno y los suficientes electrones,
lo primero que pasa es que dentro de esas barras, que son los microtúbulos, lo primero que hace es que se establece como especie, vamos a decir, de algo así como una tupición, para que se pueda entender, y no trabaja ninguna de las proteínas que están ahí para esos procesos que son las tubulinas. Y al pararse ese proceso de trabajo de las tubulinas, se para el proceso mental. De ahí es donde viene el que las personas en un momento determinado no capten, no se enfoquen. Y todo esto viene a partir de una sola cosa: no tomar agua. Tan simple como eso. Otra cosa que puede estar sucediendo en un momento determinado, cuando nosotros en nuestra vida estamos teniendo procesos mentales, y estos procesos mentales son procesos de significado que son, vamos a decir, negativos, pues el agua lo registra y no forma cristales para la vida. ¿Qué significa eso? En un trabajo, vamos a ver en un trabajo específicamente del señor Masaru Emoto, es decir, el doctor Masaru Emoto, que murió en el año 2014. Pero él hizo un trabajo específicamente con respecto al asunto del agua y la contaminación del agua. Y él dijo de que el agua en un momento determinado era un mensajero específico de todo lo que era alta energía, y que cuando era un mensajero de la alta energía era capaz de crear cristales en el agua. ¿Qué cosa esa tan interesante? Porque exactamente en el signo Baba y Yobe se dice de que la información de Ifá crea cristales en el agua. Aquí nosotros tenemos a la derecha ustedes pueden ver ahí a su derecha, específicamente cómo es que el cristal o el agua formó cristales a partir de rezos de alta energía, rezos que estaban pidiendo, hacían peticiones de alta energía. Y eso se le hizo en un lugar donde se tomó una muestra a partir de por ejemplo, en la parte izquierda ustedes pueden ver ahí como un tipo de forma amorfa. Esta estructura amorfa que es fea, simple y sencillamente era del agua contaminada de ese lugar en ese río. Y resulta que después que comenzaron a hacer oraciones, cadena de oraciones allí en ese río, la primera cosa que sucedió es que después de terminar esas cadenas de oraciones de personas, grupos específicamente, pasando su intención a ese río, pues resulta de que el agua cobró una vida diferente. Y ese es el resultado que ustedes pueden ver a su derecha, que es cristales. Ustedes se recuerdan de que el agua formaba un hexágono, que cuando esa recibía señales de alta frecuencia, la amplificaba. El agua no amplifica señales de baja frecuencia. Cuando la amplifica, crea un estado, una red de cristales, que es lo que nosotros le llamamos específicamente los cristales, como ustedes lo pueden ver ahí, formado por esa red de electrones. Y esos cristales como tal son los que hacen que se amplifique todo aquello que tiene alta energía. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Cualquier pensamiento negativo, cualquier emoción negativa que pueda tener usted, no se amplifica. Y lo que forma es todo lo contrario. Estructuras amorfas. Estructura amorfa es deshidratación. Es lo que nosotros le llamamos absorción de electrones, que sería deshidratación. Esa absorción de electrones como tal, al final de la jornada, que no son más que los radicales libres, que son los que absorben eso, destruyen nuestro cuerpo, destruyen nuestras células, destruyen nuestras neuronas, destruyen nuestra vida.
Cuando usted tiene pensamientos positivos, el pensamiento positivo, el agua como tal, lo primero que hace es amplificar esos pensamientos y los traduce en alta energía. De aquí es donde nosotros podemos ver algo muy importante que vamos a citarle ahora. El doctor William Tiller, quien es su profesor emeritus de la Universidad de Stanford y quien fuera el director del Departamento de Ciencias Materiales de la Universidad de Stanford, en sus análisis e investigaciones, él dijo de que el agua era algo importantísimo para nosotros, no solamente desde el punto de vista de que donaba electrones, sino que el agua era capaz de pasar, era multidimensional. Multidimensional era que era capaz de atraer como mensaje por medio de la resonancia, simple y sencillamente, lo que nosotros entendemos de energías sutiles. Las energías sutiles son energías son las energías que existen más allá de nuestro universo, tiempo, espacio. Son las energías que van más allá de lo que es la energía atómica, que es la energía electromagnética de nuestro mundo, tiempo, espacio. Estamos hablando de esas energías que pueden estar en esas dimensiones donde nosotros decimos que son la dimensión de los orichas, la dimensión de los dumares, la dimensión de los Sergun. Esas energías, altas energías de esas dimensiones, son lo que llamado por la ciencia de la física cuántica energías sutiles. Estas energías sutiles, en algunas filosofías de algunas civilizaciones, en el Medio Oriente, en el Oriente, se le conoce como la energía prana. Se le conoce como la energía específica del chi, dentro de lo que es la acupuntura, por ejemplo, en la filosofía china. Esa misma energía nosotros la conocemos como la energía de Ifá, la energía de Odu. Esa es una energía sutil. Es una energía que no necesita específicamente una señal electromagnética para ir de un lugar a otro. Es una energía que se obtiene al momento. Por eso que cuando nosotros hacemos un rezo, nosotros utilizamos el agua. ¿Por qué? Porque esa energía, digamos, entre las distintas partículas que se hipotiza, de acuerdo a la hipótesis que hay con respecto a estas partículas, de estas energías, hay una que se llama taquión. Este taquión se dice de que tiene una velocidad 1000 veces más rápida que la velocidad de los fotones o la velocidad de la luz de nosotros en nuestra dimensión. 1000 veces más rápida que la velocidad de la luz. Y la única manera de ponernos nosotros en contacto, no hay una interacción directa de esas energías con nosotros. La única manera de ponernos en contacto es por medio de resonancia. ¿Y quién ustedes creen que hace ese tipo de resonancia? ¿Quién sirve de mensajero? Cuando nosotros utilizamos el agua y nosotros en un momento determinado llevamos nuestra intención hacia esa agua, hacemos vibrar el agua con alta energía y al mismo tiempo esa agua es la que crea el estado de resonancia con esas otras energías. De ahí es por qué nosotros decimos omituto o natuto, para poder a partir de eso recibir las energías sutiles que van más allá de nuestro espacio-tiempo, que van más allá de nuestra dimensión, la dimensión de los orichas, la dimensión de los dumares, la dimensión de Ifá, en donde están los principios, donde están los arquetipos, donde están las leyes que gobiernan el universo. De manera de que aquí, de acuerdo a lo que dice este señor William Tiller, este doctor, simple y sencillamente hay una gran posibilidad que nosotros tenemos a partir de esa agua que tenemos en nuestro cuerpo, que somos 75% en términos general agua, de que nosotros estemos resonando con la alta energía que produce dentro de nosotros resonancia coherente, y esa resonancia coherente es la que produce los cristales que, como vimos nosotros ahí,
que son los cristales de la vida, los cristales que nos dan a nosotros permanencia en nuestras vidas, los cristales que nos dan larga vida. Sin esa agua y sin esos pensamientos positivos, sin ese accionar de Ifá a través del agua, de esos electrones donados por el hidrógeno, de un agua pura, agua cristalina, sencillamente no puede trabajar la información dentro de nosotros de la manera adecuada. No puede haber un ambiente acídico dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, donde se hace un tipo de almacén de toda nuestra información que es en el ADN. Y lo primero que pasa es que hay deshidratación, hay muerte de ese ADN y al mismo tiempo el ADN no puede construir las proteínas que se necesitan para distintas actividades del cuerpo, para las distintas actividades de las distintas funciones del cuerpo. De manera que, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el agua como tal y como lo dice Baba Iombe, es el elemento fundamental que tiene la supremacía de la información que trae vida. Es por eso de que pudo hacer un pacto como la muerte. Es por eso que hace cristales en el agua. Es por eso que nos puede traer a nosotros la vida eterna cuando nosotros estamos a la orilla de su cauce. A la orilla de esa información de Ifá que hace cristales. Esa información de Ifá es la que nos da a nosotros el pensamiento positivo. Es el que nos da los hábitos correctos. Es el que nos limpia de todo tipo de tóxicos como lo hace el agua. El que nos da a nosotros las posibilidades de tener prosperidad. Esto simple y sencillamente ha sido un regalo por parte de nosotros. En este caso estamos hablando del proyecto Ifá en Acción junto con su centro de salud holística Ifá, para que ustedes puedan ver como muestra qué es lo que ustedes puedan lograr en un futuro si ustedes se suscriben a exactamente este tipo de programa que nosotros vamos a comenzar a dar. Nosotros le vamos a dar a ustedes, como lo pueden ver, lo hemos dicho, a través de un canal. Este canal se va a llamar El Otro Rostro de Ifá, que está en este caso, ya le dijimos, patrocinado por Ifá en Acción y el Centro de la Salud Holística de Ifá, pero al mismo tiempo entre los productores y otras instituciones que están específicamente detrás de toda la producción de este programa, como lo es Clean. Nosotros les vamos a dar cuál es el enlace. Ustedes van a poder ver ahí el enlace próximamente, y a partir de esta semana no, es decir, a partir no de este martes, nosotros vamos a poner ahí específicamente el nombre o el link para que ustedes puedan entrar, y la fecha también de cuando pueden entrar. A partir de esta semana que entra, no, la otra semana más adelante, ustedes van a poder ver la oportunidad de poderse suscribir a este canal. Al suscribirse a este canal van a poder ver los videos. Al suscribirse a este canal van a poder tener una interacción en vivo en esos programas que nosotros vamos a estar streaming, o vamos a estar en esos eventos que vamos a estar dándole en vivo, donde ustedes van a poder hacer preguntas, nosotros vamos a poder responderle. Pero en cada uno de estos programas vamos a enseñarle algo diferente, que es el otro rostro de Ifá. Algo diferente a lo que ustedes han oído desde el punto de vista metafórico, religioso, litúrgico. Algo diferente a la parábola. Algo que va a contribuir a que ustedes puedan hacer un mejor trabajo. No importa en el estilo en que ustedes lo hagan, porque van a tener el entendimiento de por qué ustedes hacen lo que hacen dentro de la práctica de Ifá. Algo diferente para poder entender cómo Ifá puede trabajar, está dentro de nosotros.
está alrededor de nosotros, accionando constantemente para darnos la vida, para eliminarnos los problemas. Y esas son las cosas que nosotros vamos a darle, esos datos específicos que son lo que nosotros vamos a estar dándole a ustedes. Los datos específicos que le vamos a dar de la información que le va a traer la vida, de la información que le va a traer a ustedes la prosperidad, de la información que le va a traer el entendimiento de cómo pueden resolver los problemas, pero más allá de cómo pueden resolver los problemas, cómo pueden hacer para no tener problemas, para poder resolver aquellas divergencias que tienen dentro de su cuerpo que le está trayendo la enfermedad, que puedan resolver la enfermedad, que puedan resolver cualquier tipo de desbalance que pueda haber desde el punto de vista económico, social, familiar. Y eso solamente puede ser a través de este entendimiento de IFA, que es el que estamos tratando de llevarlo a ustedes. Nunca se olvide, amigo, no tenemos el propósito en ningún momento de eliminar un estilo. No tenemos el propósito de crear un IFA nuevo. Tenemos el propósito de contribuir a ese quehacer constante de IFA. Tenemos el propósito de darle toda la vitamina que le pueda producir a ustedes esa energía de IFA para la vida. Tenemos el propósito de darle todas nuestras investigaciones. Y eso es lo que podrán ustedes hacer si ustedes se convierten en un espectador activo de este programa, El Otro Rostro de IFA. Hasta entonces, amigos, de corazón, muchas bendiciones.